gracias por la invitación. Y le faltó decir una carrera a Hugo, y no es por levantar el ego, sino porque quizás soy una clara muestra de que se pueden hacer las cosas. Yo estudié 3 carreras, tengo 3 carreras cursadas en la Universidad Michoacana, la última es de abogado. Un día rectifiqué el camino, se puede decir, y encontré el camino de las leyes. Y me apasiona. Esto seguramente los chicos que me han pedido el apoyo han visto el entusiasmo que se ha puesto en el empeño, el entusiasmo que se ha puesto en este tipo de asuntos, y han visto también los resultados. Quiero partir de un tema histórico. México en 1857 tiene un pacto social. Tenemos una nueva constitución en 1857, reformada en el año de 1917, y el tema de la educación lo voy a acotar a raíz de la reforma de 1917 en la Constitución. Efectivamente, originalmente la gratuidad de la educación, establecida en el artículo 3 constitucional, estaba limitada a cierto nivel, y posteriormente se amplía al tema medio superior. A raíz de esta instalación antes, en la Constitución Política de la entonces República Mexicana, que así se denominaba nuestra nación, en 1917 cambia su denominación a Estados Unidos Mexicanos, el artículo 39 hace alusión a ese pacto social, a ese ceder de la soberanía por parte de los gobernados en favor del Estado. Esa soberanía la toma un poder constituyente, se adopta una división de poderes y se encarga de asignar una función a cada uno de sus poderes. Entonces tenemos por un lado un poder que crea leyes, que crea los ordenamientos, que regula, que es el poder legislativo. Hay otro poder que ejecuta dichas disposiciones, que es el ejecutivo, y tenemos un tercer poder, que es el poder judicial, que resuelve las controversias que se puedan suscitar entre el Estado y los particulares, o entre el mismo Estado. De esta manera, entonces, tenemos una organización, poderes ya limitados después de una experiencia de un Estado absolutista, de una transición hacia un Estado que de alguna manera adopta la división de poderes, pero sin límite, y propiamente regresaba al tema tener un poder central para siempre y de manera indeterminada. Esa voluntad del pueblo de constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, implica que al interior de nuestro país tenemos entidades federativas, y en cada una de esas entidades federativas hay una regulación. Esto es, que cada entidad federativa tiene una constitución política. Casualmente, y digo, yo me imagino que esto es una farsa, la Constitución del Estado de Michoacán data del día 5 de febrero de 1917. Digo, si hoy con internet y toda la tecnología que tenemos, a veces no llegan a tiempo las cosas, pero me sorprende que Michoacán de pronto tiene una Constitución que data del 5 de febrero del 17, cuando se estaba reformando la Constitución Federal de 1857 en esa misma fecha. Entonces, la teoría constitucional señala que las constituciones locales tienen un límite, que es la Constitución Federal. Todos los apartados que están en la Constitución Federal es un límite de las constituciones locales. Sin embargo, las constituciones locales pueden prever derechos más amplios que la Constitución Federal, pero las constituciones locales no pueden restringir los derechos que están a nivel federal. Partiendo de esta idea, surge en el Distrito Federal, y esto me lo recuerda ahorita Jaime, con el tema de la Universidad de la Ciudad de México, el tema de la gratuidad absoluta de la educación en la época de Andrés Manuel López Obrador. Este personaje con una afiliación partidista, en el año del 2010, en agosto, en ese tiempo el gobernador de su misma afiliación partidista propone una reforma al constituyente reformador local, esto es, al Congreso del Estado, con la aprobación de la mayoría de los cabildos. Y se reforma el artículo 138, que si bien es cierto el artículo 138 no está dentro de los hoy llamados derechos humanos, o en su tiempo garantías individuales, sí contempla el tema de la educación de la misma manera que a nivel federal
solo que el derecho local, el derecho doméstico, dicen los jueces, es más amplio que el derecho federal. En consecuencia, cuando en Michoacán, y voy a hablar exclusivamente del caso de la Universidad Michoacana, la Universidad Michoacana no es la única institución pública que imparte educación superior, hay más instituciones, pero como trabajo y pertenezco y me he formado en la universidad pública, es a lo que me quiero referir. Una determinación del Honorable Consejo Universitario de cobrar cuotas en virtud de que no se renovaron, entre comillas, renovaron los convenios de gratuidad, pues realmente cuando un abogado escucha eso, propiamente dice, bueno, es que no se necesitan convenios para hacer cumplir los mandatos constitucionales. O sea, estaríamos llenos de convenios para hacer cumplir los mandatos constitucionales. Esa es una salida que le da la autoridad universitaria al efecto de ahora cobrar cuotas de inscripción. Yo no estoy en contra de la universidad, estoy en contra del gobierno, del Estado, estoy en contra del legislador. Y en los juicios de amparo que se han estado presentando, no estoy demandando al legislador, porque el legislador sería entramparme en un problema que me llevaría mucho tiempo. Y lo que busqué en la mecánica de un juicio de amparo fue algo muy sencillo, algo muy práctico, en donde solamente demando la omisión, en este caso del Poder Ejecutivo, de no señalar una partida presupuestal amplia para efecto de tener una gratuidad absoluta en la educación superior en el estado de Michoacán. Evidentemente, la autoridad responsable, en este caso del gobierno del estado, niega el acto. En el juicio de amparo dice que no es cierto. En el caso del Consejo Universitario, representado por el rector, el propio rector como representante legal de la universidad y el señor tesorero, ni siquiera dicen si sí son ciertos o si no son ciertos. Y esa parte a mí me preocupa, porque se supone que tienen un abogado en la universidad que es experto en la materia y que debe atender este tipo de asuntos con prontitud, con exactitud, y lo que estoy viendo es que los últimos suspensiones definitivas que ayer me fueron notificadas, que apenas hasta esta mañana pude observar, están sancionando tanto al rector como en cuanto a representante del Consejo Universitario como representante de la universidad y al tesorero, por no señalar si son ciertos o no los actos. Y estas multas, por lo menos cada una de ellas, derivan en más de 6,000 pesos. Obviamente vemos una ineficiencia de parte de la universidad en su defensa. Y digo, no estoy en contra de la universidad ni del Consejo Universitario, estoy en contra de que el gobierno no haya hecho una previsión en el presupuesto que presentó al Congreso del Estado, para efecto de que aprobara una mayor cantidad. Sí, es cierto, debíamos preguntarnos cada uno de nosotros en nuestro interior o al interior de casa, ¿estamos contribuyendo con el Estado? Porque de esa manera es como se llega el Estado de recursos públicos, que después los aplican diversos rubros que se establecen por parte del legislador local. Y ahí podríamos tener una respuesta si efectivamente nosotros en casa estamos cumpliendo, nuestros padres, quien nos tutela, quien nos protege, si está cumpliendo debidamente con el pago de contribuciones a la entidad federativa o a nivel federal, que de ahí derivan entonces estos recursos que se van a destinar a la gratuidad. El Estado no tiene una máquina para sacar dinero, sino la saca de los bolsillos de los contribuyentes. Ahora bien, los jueces de distrito han determinado en su totalidad, aquí tenemos 6 jueces de distrito en el estado, en Morelia, hay 9 jueces de distrito en el estado, son 3 más en Uruapan, no tengo casos en Uruapan, solamente aquí, y los 6 jueces de distrito en la ciudad han determinado otorgar en un principio la suspensión provisional. ¿Qué es la suspensión provisional en el juicio de amparo? Esto no significa que el amparo ya haya sido concedido, no, sino sencillamente el juez determina que el quejoso, en este caso el estudiante, debe tener o tiene derecho a estar en la universidad sin pagar cuota. No se le debe restringir, no se le debe de condicionar su ingreso a que pague una cantidad. Viene una fecha importante dentro del proceso que se llama audiencia incidental. Se fija la fecha para la audiencia incidental, se desarrolla y se determina, sin necesidad de fijar una fianza, se determina otorgar la suspensión definitiva. Hasta este momento es un segundo trofeo que se ha ganado por parte de los quejosos, por parte de los estudiantes. Y se le ha dicho a la autoridad responsable, en este caso la universidad, pues que no se le puede limitar su ingreso al pago de una cantidad y que en el caso que el estudiante ya haya hecho un pago, se le obliga
a la universidad a que no destine para el pago de sus obligaciones ese dinero, porque ve el juez desde este momento que seguramente en un futuro se le va a conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión y se le tendrá que resarcir al quejoso en sus derechos humanos violentados. Eso significa que cuando se lleve a cabo una audiencia constitucional, las audiencias constitucionales las tenemos programadas para las primeras semanas del mes de abril, se va a otorgar el amparo y protección de la justicia de la Unión y si ya pagó el estudiante, la autoridad en este caso tendrá que restituirle en la cantidad que en su momento pagó. Y si es el caso que no pagó, no se le podrá obligar entonces a que pague el día de mañana. Dice la autoridad, es que tienes derecho a una condonación. Y yo señalo al juez, bueno, si la educación en Michoacán es gratuita, en consecuencia no tengo ninguna carga, no tienes tú entonces por qué perdonarme. Es como si yo llegara con mi mujer y le dijera, oye, pues perdóname porque no te engañé. Ándale pues, entonces te perdono, ya te perdoné. Oye, pues qué tonto, o sea, ya me otorgó ese perdón cuando yo ni siquiera realicé la conducta. Y aquí la autoridad está haciendo lo mismo. Estoy hablando de la autoridad universitaria. Ven, te voy a perdonar. ¿Pero qué me vas a perdonar si no hay nada que perdonar? En consecuencia, hay un hierro, creo, de parte de nuestra autoridad universitaria, porque bien pudo haber hecho una campaña de concientización al interior de la universidad, diciendo, nuestra situación económica es precaria, no tenemos dinero, necesitamos de tu apoyo. Mira, efectivamente, el Estado nos venía entregando cantidades, firmábamos, que eso era para sacarse la foto, firmábamos convenios de gratuidad y ya no nos ha entregado la lana y ahora necesitamos de tu apoyo. Seguramente esos jóvenes estudiantes saldrían a marchar junto con el rector a exigir a las autoridades más dinero. Los padres de familia, los profesores, los trabajadores administrativos haríamos lo posible por apoyar esas acciones de nuestro líder, pero no veo yo hoy un líder. Propiamente veo a una persona omisa en su actuar, pues propiamente muy difícil de entender su conducta, porque por un lado hace años recibió, no hace años, no recuerdo cuánto tiempo, hace tiempo recibió a unas personas de Chile y él expresó que la gratuidad era importante en un estado y hoy se desdice de esta situación. Algo que a mí también me sorprende es, ¿y el Consejo Universitario, sus integrantes, supieron lo que aprobaron? Sus integrantes saben el día de hoy que los estudiantes están demandando al Consejo Universitario. Baja la información del rector hacia el Consejo Universitario, lo saben los directores, lo saben los profesores, lo saben los estudiantes. Van a decir que están siendo omisos en rendir informes y que están siendo multados con cantidades superiores a lo que pretenden cobrar. Las cosas no se están haciendo bien. Las cosas no están bien en la universidad. Y no están bien porque nadie se ha atrevido a ponerle un hasta aquí. Hoy yo felicito a los jóvenes que de manera organizada, espero que no política, se organicen y luchen por el tema de la gratuidad. Su servidor los va a apoyar hasta donde sea posible. Vienen las consecuencias, vienen las represalias, pero bueno, no hay ningún problema. Creo que si sigo siendo un buen profesor, cumplido en el aula, no creo que por defender los derechos de otros vayamos a tener un problema de carácter laboral el día de mañana. Entonces, yo invito a una reflexión. La universidad sí está en crisis, debemos unirnos para salir de ella, debemos aportar alguna cantidad en nuestras posibilidades, pero no a través del pago de una cuota de inscripción. Yo prefiero ir a entregarle un cheque, no a la fundación de la universidad, sino directamente a la tesorería para el efecto que de ahí se cubran los gastos. Pero hace falta otra cosa, ya lo dijo Jaime, la transparencia. El rector nos ha dado muestras de esa transparencia. El rector ha renunciado a su salario y se ha quedado con su salario que tiene como profesor investigador. ¿Cómo nos ha demostrado que verdaderamente están en una etapa de austeridad? No lo sé, a mí no me lo han dicho. Entonces, dice la invitación que me hace llegar gentilmente el doctor Hugo, que este tema de la gratuidad es una ruta por definir, y bueno, pues hoy se está definiendo. Hoy los jueces federales la están definiendo. Hoy los estudiantes la están definiendo. Lamentablemente, falta solidaridad. Y entonces, ya cuando las cosas se calman, ya el movimiento puede disminuir. Pero vendrá la siguiente.
el siguiente combate, la siguiente lucha, pero es el momento oportuno el día de hoy de poder actuar. A pesar de que los juicios de amparo se ganen, esos juicios de amparo no tienen efectos generales, son efectos individuales, pero políticamente sí les pueden servir a todos los muchachos que están en este movimiento, que se unan para efecto de acreditar y difundir públicamente ante la sociedad que hubo una omisión, que no están haciendo las cosas bien, que la universidad es gratuita y que no tenemos por qué darle vía cuotas cantidad alguna. Pero yo sí invitaría a esa situación de entregarle parte de nuestro patrimonio a la universidad, siempre y cuando exista una transparencia en la aplicación de dichos recursos. Muchas gracias.